presentar a Mel. Tenemos realmente una mesa muy interesante, porque no todos son psicólogos. Hay un entrecruzamiento de carreras y de discursos muy interesantes en esta mesa. Mel, por ejemplo, que está en Israel en este momento, es bióloga molecular con una combinación única de expertise científica y empresarial. Reside en Israel desde hace 20 años y cuenta con más de 2 décadas de experiencia liderando la innovación científica en biomedicina, habiendo establecido 24 startups. Fundó y dirigió el Centro de Innovación de un hospital pediátrico de referencia internacional y ha integrado consejos directivos de diversas empresas biotecnológicas. Actualmente continúa mentorando startups y estudiantes. Está realizando su doctorado en psicología en UCES, donde investiga la conciencia, los insights, la cognición anómala y las teorías postmaterialistas de la mente. Y un dato personal, es mamá de 3 hijos y de una labradora. Y es apasionada del aprendizaje de nuevos idiomas, culturas y paradigmas. Muy interesante. Vieron que yo les dije que era un entrecruzamiento muy, muy interesante el que habíamos, el que había estado leyendo. Mel, bueno, te damos la palabra. ¿Tenés alguna presentación que quieras compartir o solamente vas a leer? No, voy a compartir también. Bueno, Voy a subirla, pero primero sí. muchas gracias a la licenciada Nancy Re por la presentación y a la doctora Susana Schneiderman por aceptar mi trabajo para presentación hoy en las jornadas. Bien. Voy a subir. Te puse como coanfitriona. Decime si Gracias. estás pudiendo subir bien. ¿Pueden ver? Perfecto. Ok. A minha apresentação vai ser em português. Bien. Ok. Então, o nome do meu trabalho é Além dos 4 domínios de Poço, eu já vou explicar quem é Poço, proposta de uma quinta categoria de aprendizagem. Juan Inácio Poço, ele é um psicólogo e professor na Universidade Autônoma de Madrid, e ele é conhecido por suas contribuições à psicologia da aprendizagem. E ele destaca muito a importância dos contextos culturais e das práticas sociais na construção do conhecimento. Em 1999, ele lançou esse livro, Aprendizes e Mestres, A Nova Cultura da Aprendizagem. Quem me indicou para ler esse livro foi o Dr. Gabriel de Ortuza, que eu agradeço muito. E nesse livro, Poço, ele descreve então um modelo com 4 domínios de aprendizagem. Domínios de aprendizagem para Poço não tem a ver com o conteúdo em si, o tipo do conteúdo. Tem a ver com o efeito que o conteúdo faz em termos de transformações no aprendiz. Então, essas transformações na pessoa que está aprendendo, ele delimitou em 4 grupos diferentes, que ele chamou de domínios da aprendizagem. E eu vou repassar agora os grupos de acordo com a teoria, o modelo de Poço. O primeiro grupo, o primeiro domínio, é o domínio verbal, relacionado ao uso e à compreensão da linguagem, ou seja, é a aquisição de vocabulário, de conceitos, a capacidade de comunicação, a capacidade de se explicar. O segundo domínio é o domínio procedimental, que é a realização de tarefas por meio de habilidades práticas ou técnicas, pode ser algo físico ou não, como, por exemplo, dirigir, usar um software ou resolver uma equação matemática. O terceiro domínio que Poço descreveu nessa teoria dele foi o domínio social, conectado ao relacionamento, ao entendimento de normas sociais e contextos coletivos, como, por exemplo, a capacidade de trabalhar em grupo, de escutar o próximo e de seguir regras sociais. E o último domínio que Poço descreveu foi o domínio comportamental,
que está conectado à autorregulação, ao desenvolvimento de hábitos, de padrões de conduta, ou seja, a pessoa desenvolver, por exemplo, a capacidade de ser persistente, de ser pontual, de controlar a sua impulsividade. Numa primeira lida que eu dei nesse material, que eu não conhecia esse autor antes, eu fiquei com a sensação que realmente tudo que pode acontecer com uma pessoa quando ela aprende algo está definido em alguma dessas quatro categorias. Numa segunda leitura, e já conectando com o meu interesse pessoal em insights, no fenômeno cognitivo de insights, a gente já vai chegar nisso também. Eu achei que encontrei uma lacuna. Eu acho que eu encontrei partes dos efeitos que o conhecimento pode fazer no ser humano que não estão descritas nessas quatro categorias. E esse, então, é o objetivo do meu trabalho. Essas quatro categorias atuais de poço, a meu ver, elas não contemplam suficientemente as experiências de transformação pessoal profunda, aquelas que levam a uma reorganização substancial do ser, como, por exemplo, aquelas que acontecem em estados ampliados de consciência, a gente já vai chegar nisso, ou em experiências de insight. Estados alterados de consciência. Então, são aquelas condições mentais que são diferentes, né, da vigília habitual, que eu imagino que nós estamos todos agora no estado de vigília habitual, mas há estados que podem ser atingidos que não são o que a gente está agora, por exemplo. São estados que podem ser, normalmente eles estão, a percepção, a cognição, as emoções e até a sensação de identidade própria eles estão significativamente modificados nesses estados alterados de consciência. Isso pode ser induzido farmacologicamente, né, com o uso de psicodélicos, por exemplo, ou através de práticas respiratórias, práticas meditativas, ou experiências místicas, experiências religiosas e por aí vai. Além desse tipo de situação, desse tipo de experiência, tem também as experiências dos insights. Aqui, com insight, eu estou me referindo ao processo cognitivo, ao fenômeno cognitivo do insight, que é aquele que leva a uma obtenção súbita de uma ideia, de uma resolução de um problema, de uma solução, de um entendimento, né? Quando eu falo súbito é porque normalmente a pessoa não consegue se recordar de um caminho, né? Eu pensei isso, depois aquilo, e depois juntei com não sei mais o quê, aí lembrei. Não tem isso, né? A coisa vem de uma vez só, pronta. É o que a gente chama em português, muitas vezes, de caiu a ficha. Quando a coisa de uma vez só, já vem o resultado pronto, completo. Ocorre de forma súbita, dá uma sensação de certeza, uma intensidade emocional, vem com uma carga emocional grande, que gera então um impulso para agir e dá um senso de novidade. A pessoa tem certeza que ela nunca pensou isso antes, é a primeira vez que aquilo está vindo na nossa cabeça. Então, esses dois grupos, esses dois tipos de experiências, a meu ver, podem gerar um aprendizado que está ligado a uma transformação pessoal interna, da estrutura mesmo do self, que não estão contempladas naquelas quatro categorias iniciais de poço. Mas, para nossa alegria, já existe na psicologia linhas teóricas que reconhecem a importância dessas experiências no aprendizado transformador, que é a psicologia humanista e a psicologia transpessoal. Então, isso não é novidade. O que poderia ser uma novidade é colocar isso dentro do contexto das categorias de poço. Então, o que eu estou sugerindo aqui, de novo, não é uma alteração, ou deletar as categorias de poço, e sim adicionar níveis, a mais, além do que ele já colocou de forma muito correta. Né? Se a gente retornar ali um pouquinho, Poço delimitou os domínios verbal, procedimental, social e comportamental. A meu ver, esses quatro domínios estão basicamente inclusos dentro do ser humano, no nível cognitivo, relacional, cultural e social. Até aí está tudo certo. O que eu estou propondo é que a gente tome, então, conceitos que vêm da psicologia humanista, da psicologia transpessoal, conceitos que já existem, para poder, então, adicionar nas categorias de poço outros níveis. O nível identitário existencial, por exemplo, que seria o nível da identidade pessoal mesmo, quem sou eu, né? E o sistema de valores, as emoções, aquelas mais profundas, as emoções existenciais, e o sentido de percepção de propósito, de sentido de vida, né? Para que eu estou aqui, por que eu estou aqui. E um outro nível adicional que eu proponho é o nível transcendental, onde já vai além do ego pessoal de cada um de nós, né?
Existe algo maior que eu? Qual é a natureza dessa realidade que nós estamos vendo aqui ao nosso redor? Qual é o sentido da existência, não só da minha, mas de tudo e de todos? Então, esses dois níveis é o que eu estou propondo, então, adicionar. Esse é o objetivo, então, desse trabalho, propor a inclusão dessa quinta categoria de aprendizagem no modelo de poço. Para quê? Para abranger experiências de reorganização integrativas e profundas do ser, com impacto cognitivo, emocional, social, que já foi colocado pelo próprio Poço, mas também existencial e espiritual. Essa quinta categoria eu chamei então de integração metacognitiva. Metacognitiva porque realmente há necessidade da tomada de consciência de uns dos próprios processos mentais que estão acontecendo nesse aprendizado e nessa reestruturação, e há necessidade dessa reflexão e dessa reestruturação para que a aprendizagem, a transformação seja duradoura dentro da pessoa. A metodologia que eu utilizei foi uma abordagem teórico-conceitual, completamente qualitativa. Eu fiz uma análise crítica, então, dessa obra de Poço, que eu citei no primeiro slide, e uma articulação conceitual com outros autores, principalmente da área humanista e transpessoal, mas não só. Então, desses autores, o que foi que eu trouxe de cada um deles para embasar teoricamente a existência dessa quinta categoria, né? De Maslow, o que ele é mais ou menos o trabalho principal dele, né? A questão de que realmente o ser humano não está aqui só querendo sobreviver ou só querendo se adaptar funcionalmente, né? De que a gente teria realmente uma tendência, uma vontade de chegar ao nosso potencial pleno, a coisa da autorrealização. Então ele faz aquela pirâmide, né? Que todo mundo conhece, e lá em cima está a autorrealização. Realmente esse desejo interno forte de cada um de nós, a gente dar tudo que a gente pode dar nessa vida e ter tudo que a gente pode ter, em termos de desenvolvimento pessoal nessa vida. Uma outra coisa que o Maslow cita é a questão das experiências cume. Então, aqueles momentos específicos onde há, então, uma transcendência, onde há insights, onde há um entendimento profundo, há uma reorganização profunda. Então, juntando esses dois parâmetros, essas duas experiências que Maslow descreve, é o que seria, então, uma base para esse autoconhecimento gerando a transformação interna profunda. De um segundo autor, de Rogers, eu trouxe então a questão da aprendizagem significativa e a transformação do ser, né? Ele coloca que também, de uma forma muito holística, busca que pensamentos, emoções e valores, tudo isso tem que se transformar de forma eh, eh, em sintonia, em sincronia e em sintonia, tudo isso tem que acontecer para que a transformação seja verdadeira, seja realmente uma reestruturação interna e uma nova organização pessoal, para que a pessoa possa realmente absorver aquilo enquanto aprendizado, e não só um momento difícil na vida e você volta como estava antes, né? Então, a ideia aqui de Rogers é sempre estar aprendendo através de uma crise dessas. De um terceiro autor de Assagioli, que foi o fundador da psicossíntese, eu trouxe a ideia da integração também de múltiplas dimensões da psique. Ele também fala de consciente, inconsciente e espiritual. Então, mais um dentro dessas linhas, né, da base humanista e transpessoal, que vê o ser humano de forma bastante holística, mas que leva aqueles dois níveis, né? O nível mais transcendental, o nível mais de identidade própria, em consideração no processo também de aprendizagem. Ele também coloca a questão de fragmentação do ser, a Sadioli, e de que isso é necessário realmente essa reestruturação e a conexão entre as partes fragmentadas do ser. E por último, de Wilber, esse aqui que ele coloca também que a consciência como um processo evolutivo. Então, ele também imagina essa coisa da uma certa crise, um certo gatilho, uma certa evento que acontece, que pode ser estados alterados de consciência, insight ou a outro tipo, gerando uma desestruturação, capacidade de realmente a pessoa entender o autoconhecimento crescer naquele momento de crise, e uma reorganização e aí continuar adiante. Mas para ele esse processo vai acontecendo o tempo inteiro, sendo que em alguns momentos tem saltos que são mais de qualidade maior, né? Então, todos esses autores eles estão comentando
coisas muito parecidas e muito relacionadas uma com a outra, e então fornece, eu acho que uma base bastante sólida para a gente pensar nessa quinta categoria, incluindo esse enfoque de como o aprendizado, esse tipo de aprendizado altera então a pessoa de uma forma transformativa profunda. Um outro autor que eu trouxe foi Mesirov. Mesirov, eu achei importante trazer porque ele não é da psicologia humanista nem transpessoal, mas ele chega a conclusões bastante parecidas, mostrando então a relevância que esse tipo de processo tem, independente de que linha da psicologia a gente está analisando, né? Ele vem de uma linha de pensamento crítico, hermenêutica, escola de Frankfurt, que eu nem sei o que é, mas enfim, então ele daquele momento, daquele ângulo de educação de adultos, ele também trata de uma questão de desconstrução de significados prévios para ele ter o gatilho, e o gatilho, então, é um dilema desorientador. Então, ele não tem o vocabulário de estados alterados de consciência, ele não chama isso de insight. Ele fala isso com outros nomes, mas no fundo ele descreve, então, um evento que causa, então, uma desestruturação profunda na pessoa, a capacidade, uma oportunidade para o autodesenvolvimento, para o entendimento profundo e uma reorganização. Então, no fundo, ele fala basicamente o que os outros autores falaram, mas dentro de um ângulo completamente diferente, com um vocabulário completamente diferente. Então, a conclusão que eu chego é que o modelo de poço, ele é bastante completo, mas ele pode ser enriquecido através da adição da integração metacognitiva como quinta categoria do modelo original de quatro categorias. Essa categoria, então, ela reconhece aprendizagens no nível identitário existencial e transcendental, que, a meu ver, não foram suficientemente contempladas nas quatro categorias originais. E eu acho importante também colocar aqui, é possível que esses dois níveis, identitário, existencial e transcendental, não estejam sendo suficientemente incluídos em outras teorias e outras práticas dentro da psicologia da educação, que é importante realmente rever se como da mesma forma que Poço não colocou isso na sua primeira versão do seu modelo, é possível que dentro da psicologia da educação há outros lugares, outras oportunidades para a gente adicionar essas dois níveis, dois ângulos do ser humano que estão sempre presentes de qualquer forma. Então, tomá-los em consideração é sempre, eu acho, bem-vindo, válido. É isso, essas foram as referências do que eu utilizei, foram basicamente os autores que eu já citei. Muito obrigada. Muito bom, Mel. Muy bien. Obrigada. Muchas gracias, Mel, por la presentación. La dinámica que nos vamos a dar es la que nos han sugerido para todas las mesas, que es continuar con las presentaciones, que no nos excedamos de los 15 minutos, aunque ya estamos atrasados porque se empezó un poquito más tarde. Y al final hacemos la ronda de preguntas, ¿sí? Foi perfeito, Gá. Seguiríamos con Odara, que como que se me confundió un poco el apellido, entonces me parece que debería haber ido primera, pero bueno. Odara, ¿quieres presentarte mientras subo tu presentación? Bueno, todo bien por ahora, gracias. Presentate mientras subo la presentación tuya. Boa tarde, me chamo Dara, eu sou psicóloga e estudei lá na Universidade de onde eu venho, que é de Natal, do Rio Grande do Norte, e também fiz mestrado em psicologia lá, nessa mesma universidade, e hoje eu trabalho no IFRN, que é uma instituição de educação, e a gente tem cursos desde o nível médio até cursos superiores. Então, meu trabalho é voltado muito para a psicologia da educação. Pregunta, ¿la misma manera de castellano o no? No, yo no. Hablar también. Si hablas Si hablas español. Si hablas Oh, español. não. Perfecto, gracias. Tô treinando aí no espanhol, aí eu prefiro falar em português, que é assim consigo me expressar melhor, né?
Bom, então, meu Si es trabalho... necesario, tengo una traducción que hice por el GPT del trabajo cuando lo leí por ahí. Y la chica también. El de la otra chica está en español. Pero bueno, Eu fiz os slides em espanhol para poder, né, bueno, juntar as duas coisas. a ver, vamos a ver si logramos Bueno, el trabajo de Odrana es sobre prevención de la ansiedad patológica en adolescentes en el ámbito escolar. Esta va a presentar resultados preliminares de esa experiencia. Então, eu iniciei o doutorado, né, aqui na USES, e o meu trabalho é justamente voltado para trabalhar a ansiedade em adolescentes, porque como a gente tem um público muito grande, né, de adolescentes lá na nossa instituição, e a gente viu esses níveis de ansiedade subindo, as demandas vindo, e aí a gente pensou em desenvolver um programa que pudesse abranger o maior número de estudantes lá na nossa instituição. Então, assim, iniciando pelo enfoque mais teórico, né, a gente está trabalhando na abordagem cognitiva, que trabalha essa ansiedade como uma resposta, né, a situações aversivas e que pode desencadear uma série de comportamentos, tanto emocionais como cognitivos, e aí afeta diretamente também a questão da aprendizagem, né, que é um dos fatores que a gente vê lá na nossa instituição. Aí, não, Bueno, volta lá, pronto. Então, aí a gente vê, no própria questão do desenvolvimento, né, que na adolescência a gente vê uma série de transformações, né, tanto corporais como também comportamentais, e essas transformações elas vão levando a um nível de ansiedade um pouco maior. E aí, no contexto atual, né, a gente vê a questão das redes sociais, tudo isso como elementos que aumentam mais ainda esses níveis de ansiedade. Então, pensando nisso, a gente vê um indivíduo que é ansioso, né, que apresenta isso no seu comportamento, na forma de agir, nas suas atitudes, e aí a gente pensa como tentar ajudar esse adolescente a melhor manejar essa ansiedade que vai existir de qualquer forma, né, no seu desenvolvimento. E aí a gente, né, baseado nessa teoria cognitiva, a gente fala das reestruturações das crenças, dos pensamentos que vão surgindo nesses momentos. E aí, o âmbito escolar, porque lá é onde a gente tem um grande número de adolescentes, e aí a gente pensa em fazer esse trabalho não só para a nossa instituição, mas que possa ser utilizado também em outras instituições escolares, como um programa realmente que possa ser absorvido pelas escolas, de uma forma geral. Então, o objetivo é justamente elaborar esse programa para ajudar na prevenção da ansiedade patológica, porque a gente sabe que a ansiedade vai ter, né? É normal que exista nessa fase, mas que a gente possa desenvolver algo que ajude eles a manejar essa ansiedade sem que se transforme em uma ansiedade realmente patológica, que vire algo, né, que a gente chama de transtornos de ansiedade, e aí precisa de um tratamento muito mais específico, né, com outras abordagens. E aí a gente trabalhando na prevenção, que é o que a psicologia da educação trabalha, vai ajudar a evitar que alguns desses alunos possam ter, né, essa ansiedade mais patológica realmente. Ainda tem os específicos. Então, além de criar esse programa, especificamente a gente vai ver o quê? A gente vai desenvolver o programa e vai avaliar esse programa para ver se realmente ele está tendo os resultados que a gente espera. Então, a gente vai fazer uma avaliação desses alunos antes, faz o programa e depois reavalia esses alunos para ver se realmente houve isso, certo? continuamos. Então, primeiramente, né, o projeto foi aprovado pelo comitê, né, a gente fez a aprovação no Brasil, já que é a amostra brasileira, né, então foi aprovado pelo comitê. Esse é o primeiro grupo, certo? Que eu vou apresentar os resultados, é o primeiro grupo, mas a gente pretende fazer com outros grupos para ampliar mais a amostra, né? Então, nesse caso, foram 22 adolescentes entre 16 e 18 anos, e eles foram submetidos a esse programa, que depois eu vou explicar direitinho como é que foi montado. E eles foram avaliados antes e após o programa, através de duas escalas. A escala Henkel de ansiedade e o inventário breve de sintomas.
que também tem uma partezinha específica só de ansiedade, que é o que a gente pegou, porque na verdade esse inventário, ele avalia várias coisas, depressão, outros elementos, mas a gente pegou só a parte da ansiedade. E a gente também aplicou um questionário aberto, só para eles dizerem o que é que eles acharam do programa, como foram as oficinas, só para eles escreverem também. E aí, esse é o mapa que a gente criou, né? Pensando já um pouco mais ludicamente, né? Já que a gente está trabalhando com adolescentes, e em criar algo que eles pudessem se identificar. E aí a gente pensou em trilhas para o manejo da ansiedade, porque as trilhas nada mais são do que caminhos. Às vezes não são tão não fáceis, né? Eles são tão fáceis em alguns momentos. Mas essas trilhas, elas vão ajudar eles a encontrar, né, os caminhos para manejar melhor essa ansiedade que eles possam ter. Então, é mais ou menos isso, né? Aí ficou um pouquinho escuro, mas eu vou especificar aqui nos próximos slides cada uma dessas trilhas, certo? São 8 trilhas. Então, a trilha A, que é conhecendo os caminhos. A gente vai trabalhar nesse momento, que é o primeiro encontro, trabalhar um pouco sobre a própria ansiedade, que a ansiedade vai conhecer esses estudantes que estão participando do grupo e trabalhar essa ansiedade. A gente tem usado uma caixinha de cartas que fala sobre ansiedade. Então, são perguntas simples para que eles possam pensar um pouquinho sobre o tema, trazer as dúvidas que eles têm, o que é isso, como é que isso se manifesta, e a gente vai conversar com eles nesse primeiro momento, para que eles possam ter uma ideia melhor, porque às vezes todo mundo fala, hoje estou ansioso, mas não sabe realmente o que é esse processo. Então, para a gente esclarecer para eles o que realmente é isso. A segunda, que é o dilema o dilema dos falsos caminhos, a gente vai discutir um pouquinho sobre os pensamentos intrusivos, que são pensamentos que surgem muito, né, nesses momentos de ansiedade e que podem ocasionar novas ansiedades, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa nem está passando por uma situação ansiosa, mas aquele pensamento vem e gera a ansiedade. Então, a gente vai trabalhar com eles isso e vai ensinar uma técnica que é para trabalhar esses pensamentos intrusivos, certo? Depois nós temos Distraia Sua Mente, que é uma técnica também que a gente vai compartilhar com eles, de distração focada. Então, eles, na verdade, na oficina, eles fazem esse processo, né? Chama-se um diário das distrações, em que eles podem pegar algumas coisas da vida deles, coisas positivas, e escrever e utilizar aquilo como uma distração. Então, tem atividades que eles possam fazer, tipo, eu gosto de música, eu gosto de leitura, eu gosto de desenhar, e outras coisas também que eles podem utilizar nesse momento em que eles estão mais ansiosos. Aí a próxima trilha é Tu é capaz, ou seja, você é capaz. E a gente também trabalha um pouco da questão da autoestima, porque normalmente quem tem os níveis de ansiedade maior, existem pesquisas que mostram que são pessoas que têm uma baixa autoestima, porque não se acham capazes, acham que não vão conseguir, então isso gera mais ansiedade. Então a gente também trabalha nesse momento essa questão da autoestima e também ensina para eles uma técnica chamada técnica do espelho, que é uma técnica em que eles vão se olhar de forma positiva, ver coisas positivas naquela imagem que eles estão analisando ali. Então, isso ajuda muito a eles a começarem a se enxergar de uma outra forma, de uma forma mais positiva. A próxima é a positividade é tudo, que também trabalha os pensamentos relacionados às experiências positivas que eles já tiveram na vida. Pode ser na infância, pode ser na própria adolescência e outras situações que eles consideram como sendo positivas para a vida deles. A outra é respire para cruzar o rio, que é justamente aprender um pouco sobre a técnica da respiração, que já foi comprovada, né, que ajuda muito nesses momentos de ansiedade. Realmente, quando você está tendo, né, a crise de ansiedade, ajuda muito a você saber como respirar. E a outra é para você se autoconhecer. Na verdade, é um automonitoramento. É você também pegar, eu ensino eles a fazer um diáriozinho, onde eles vão colocar que momentos me deixam ansioso. Eu vou ter uma prova, então isso me deixa ansioso. Eu tenho uma situação na família, isso me deixa ansioso. Para que eles relatem isso e automonitorem como é que isso aparece, em que momento isso aparece e como eles podem trabalhar
utilizando uma das técnicas que a gente já tinha trabalhado nas outras oficinas. E a última é justamente a avaliação. Eles vão conversar sobre tudo que eles viveram nessas trilhas aí, né, nesse mapa todo, e trazer para a gente as dúvidas que possam ter surgido, ou mesmo sugestões, né, para outros momentos e coisas que eles também querem relatar. Tanto eles relatam como a gente vai conversando nessa última oficina sobre essa questão. E aí, aí são alguns dos resultados que a gente encontrou, né? Nessa primeira oficina que foi realizada com esses 22 estudantes, a gente vê que teve uma melhora nesses níveis de ansiedade nos dois testes que a gente aplicou, nas duas escalas. Nessas duas primeiras colunas, a gente vê mais de 50% dos estudantes que participaram tiveram uma melhora nesses níveis de ansiedade. Na metade, você vê que teve uma constância nesse nível de ansiedade e poucos tiveram uma piora nesse nível de ansiedade. Provavelmente pode ter acontecido alguma situação, né, de uma semana para outra, que a gente fez, foi mais ou menos 15 dias, né, durante esse percurso das oficinas, e aí pode ter realmente acontecido alguma situação que, né, desencadeou uma ansiedade maior. Mas, de uma forma geral, assim, foram resultados bem positivos, né, que as oficinas podem realmente contribuir para eles aprenderem um pouco a manejar essa ansiedade. Estos serían los de la escala Hamilton, los de la escala Y- PSI. PSI é o primeiro e a Hamilton é a laranjinha. Ujú. Então, a gente vê uma melhora, né, nos dois aí. Bien. Suporte. E aqui foi no questionário, uma das perguntas era justamente se eles achavam que as oficinas tinham ajudado, né? Então a gente vê que a grande maioria acham que contribuiu de alguma forma para a vida deles, né? E eu achei interessante porque eles escreveram assim coisas que ajudou nisso, ajudou até eu ajudar outra pessoa que estava ansiosa, que não era do grupo, né? Na minha família, e eu consegui utilizar uma técnica que ajudou. Então, eu achei que isso ajudou até a passar para outras pessoas, né? Que não eram da própria instituição. E aí foram algumas coisas que eles citaram. Coloquei a que teve mais, né? Apareceu mais. A melhora da ansiedade, a questão do autoconhecimento, acharam as oficinas muito interessantes e acolhedoras. Então, acho que, de uma forma geral, a gente vê resultados positivos, pelo menos nesse primeiro momento aí. E aí, para concluir, né, a gente disse que justamente a gente encontrou resultados positivos e a gente vê que programas como esse podem ser aplicados nas escolas e realmente podem ajudar de uma forma até mais abrangente os adolescentes e até o público, né, de uma forma geral. E a gente vê que a ansiedade também não está só na adolescência, né? De uma forma geral, a gente vê os níveis de ansiedade muito altos. E a gente espera, né, continuar fazendo os novos grupos e aí ver se realmente esses resultados vão continuar para que a gente possa ter uma validação, né, do que a gente está fazendo aí nesse programa. Então, era isso. Muito obrigada. Bien. Muchas gracias. Después Ok. te vamos a hacer las preguntas pertinentes. Matías García Schwartz no está, ¿no? Que tenía un trabajo para presentar sobre intervención con docentes. Pareciera que no, ¿no? A lo mejor se me olvidó de hablar. No, pero lo hubieran, Claro, lo hubieran supongo como que yo. lo hubieran reenviado, sí, sí, sí. Bueno, como nosotras somos las anfitrionas con Nancy López, ¿querés presentar vos, Karina? ¿Sí? Te deja así, a ver. ¿Querés que te venga acá? ¿Querés venir acá? Vos mandaste recién hace un ratito, Hoy a la mañana. hoy a la mañana. Igual Sí. tengo unos pendrives por las dudas. Dale, pásamelo. Mi nombre es Karina Troiani, soy psicopedagoga
profesora y licenciada en psicopedagogía, y estoy ya hace unos años con el doctorado en UCES. Bueno, y junto con otra compañera trabajo en la Universidad Kennedy. También soy actualmente directora de escuela. He trabajado antes como psicopedagoga y como profesora en una escuela secundaria, en diferentes escuelas del gobierno de la ciudad. Y actualmente soy directora. Y bueno, yo trabajo con adolescentes y lo que observo de un tiempo a esta parte es muchas situaciones de maltrato que se observan en... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En la Kennedy, Ay, perdón, en la que soy profesora, gracias. Soy profesora en la carrera de psicología y de psicopedagogía. Me olvidé. Estoy tan apurada. Y junto con una compañera, ella está haciendo una investigación sobre la alteridad justamente vinculada a las situaciones de los vínculos en relación a la época. Y bueno, yo colaboro con esta presentación, digamos, ¿no? Disculpame, ¿qué zona esto fue? En Belgrano. Sí, yo he trabajado en zona sur también y ahora, digamos, estoy en Belgrano, ya hace 3 años. Pero justamente lo que me llamó la atención es que por ahí en zonas aledañas a, a ciertos lugares vinculados a las dificultades sociales, era como más esperado que situaciones de maltrato o de violencia aparecieran, y no lo esperaba en una zona, digamos, como por ahí con mayor facilidad económica y social, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención. Bueno, entonces, digamos, lo que pensé es en analizar las conductas asociadas al maltrato vividos dentro del entorno familiar que se manifiestan en un adolescente, bueno, dentro de una escuela secundaria, ¿no? Y entonces, esto justamente lo que me llevó a pensar es cómo repercuten estos conflictos que se dan en la adolescencia dentro del aula, y comprender la implicancia de estas problemáticas para ofrecer estrategias de trabajo a profesores dentro de la institución escolar. Si bien hay un protocolo que da el gobierno de la ciudad, pero bueno, como trabajar justamente lo que tiene que ver aquí ahora en el aprendizaje, que de alguna manera el aprendizaje no solo de contenido, sino también vinculado justamente, ¿no?, a las relaciones y demás, porque muchas de estas cosas, ahí si avanzamos un poquito, dice, la metodología se basa en una reflexión teórica recuperada de entrevistas realizadas a docentes que trabajan en una escuela. Bueno, dale, gracias. No, justamente, con el propósito de estudiar los comportamientos, las problemáticas asociadas al aprendizaje y las conductas desadaptadas en los adolescentes entre 13 y 18, ¿no?, que es la escuela donde trabajo. Justamente muchas de estas situaciones dificultan trabajar dentro del aula, dificultan aprender y generan determinado tipo de comportamientos. Yo ya a algunos docentes les hice esta idea de preguntas, porque la idea no es trabajar directamente con los estudiantes, porque son menores de edad, sino trabajar por ahí más adelante, pensar en talleres, pero sí con los profesores que son los que están todo el tiempo dentro del aula con ellos, ¿no? Entonces, claro, que son los que reciben estas problemáticas. Los miramos y nos entendemos. Claro, son los que reciben estas conflictivas, digamos, y los que están todo el tiempo, de alguna manera, atendiéndolos, ¿no? Entonces, por eso lo pensé desde los docentes, ¿no?, que ellos también puedan trabajar con estudiantes. Porque hemos dado talleres sobre vínculos, pero la verdad es que no, son como muy, por ahí efímeras de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces una de las preguntas que pensé ¿conoce la ley 64061 acerca de los derechos de niños y adolescentes? ¿Cómo destaca escenarios posibles? ¿Cómo detecta, perdón, escenarios posibles de vulneración de derechos? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Cómo toma conocimiento acerca de estudiantes que viven en contextos de maltrato familiar? ¿Cómo los relaciona con las dificultades de aprendizaje? ¿Cuáles son las conductas que se presentan dentro del aula que refieren a expresiones referentes a maltrato familiar? Claro, porque por ahí pueden ser un montón de otras situaciones, ¿no? ¿Cómo aborda la escuela estas problemáticas?
cómo contempla estas conflictivas dentro del aula y bueno, que si tiene alguna sugerencia para presentar. Yo les comento un poquito antes de, bueno, la justificación. No, ¿te querés comentar? Sí, porque en realidad después viene la justificación es más que nada teórica, está bien, digamos, si bien está basada en observaciones y en escucha, digamos, yo también trabajo y gracias a Dios también me hacen consultas, me preguntan, no solo los docentes, sino también los estudiantes. Casualmente ayer estuve con una de las chicas, o antes de ayer, y ayer citamos a la madre, pero lo que quería contar es que yo, digamos, llegué a hacer 7 entrevistas nada más, porque no tuve tiempo de hacer más, y de estas 7, digamos, todos conocen la ley, todos, digamos, saben el protocolo, que es que tienen que avisar al Departamento de Orientación Escolar, avisar a la conducción, que hay un protocolo a seguir, que se avisa al Servicio de Asistencia Socioeducativa, digamos que en algunos casos se emite una alerta, digamos, según sea la situación. Pero digamos, más que nada, justamente lo que tiene que ver con el aula, ¿no? Algunos enfatizaron, por más o menos 3 o 4, no fueron muchos, por los 7 que entrevisté, enfatizaron esto, ¿no? Digamos, lo que me llamó la atención era justamente, ¿no? El exceso o el defecto. Están aquellos que se portan muy mal y aquellos que pasan como inadvertidos, que son muy tímidos, ¿no? Como que no quieren hablar, como que están así retraídos, que por ahí faltan bastante, como que cuesta, ¿no? Digamos, acceder a ello, ¿no? Pero de alguna manera, por el exceso o por el defecto, llaman la atención. En la conducta, quiero decir, ¿no? Entonces, digamos, esto a mí me llamaba la atención y lo que ellos decían también es que justamente les cuesta hablar y que cómo repercuten en el aprendizaje porque no hacen la tarea o eso de que faltan mucho, no comprenden, no se animan a preguntar, ¿no? Digo, ya sea porque se portan mal o porque, digamos, les cuesta como poder hablar o preguntar. Entonces, estas serían las conductas, ¿no? ¿Y cómo aborda la escuela estas problemáticas? Bueno, hemos dado algunos talleres, digamos, lo que una profesora enfatizó mucho que me encantó, decía que vinculada a la ESI, ¿no? A la educación sexual integral, que, digamos, ahora se aborda de manera transversal, pero muchas veces se dan espacios como para justamente eso que yo decía, hablar de los vínculos, pero como no es tan seguido, entonces a veces, digamos, no sale, digamos, como, digamos, como para abordarlo desde la prevención o detectar más casos, ¿no? Si es que los hay, ojalá no, pero bueno, entonces, y que la ESI muchas veces brinda espacios para hablar. El año pasado detectado explicarles lo que es la ESI, porque hay muchos colegas brasileros y a lo mejor es importante que conozcan la ESI. La ley 26.015 creo que es, y la 1110 de cada una nacional, que es de educación sexual integral, se llama así, que establece que tanto en los 3 niveles, ¿no? Jardín, inicial, primario, secundario y terciario, digamos, los 4 serían, ¿no? Se debe dar educación sexual integral. En principio se daban como jornadas y ahora se trabaja como ejes transversales, ¿no? Entonces, esa ley lo que dice es justamente que hay que enseñar sobre, por ejemplo, el cuidado del cuerpo, la privacidad, los métodos anticonceptivos, prevención frente al embarazo y demás, pero, digamos, últimamente se está trabajando, además de esto, ¿no? Se está trabajando sobre los vínculos. Bueno, eso es justamente lo que señalaba una profesora, esto de que ese espacio brinda justamente la oportunidad de poder hablar cuando pasa sobre lo que tiene que ver con el buen trato y demás, cuando pasa alguna situación en la familia, ¿no? Que ellos lo denuncian, lo comentan de alguna manera, y por ahí, digamos, para no revictimizar, ahí está el protocolo, se trabaja, digamos, con el profesor que escucha, dentro, ¿no? Dentro de la escuela donde yo estoy hay una psicóloga, una asesora pedagógica y una psicopedagoga, ¿no? Y para necesita la familia, y bueno, se hace seguimiento, ¿no? O digamos, se hace una denuncia, digamos, según fue el caso. Entonces, esto es un poco gracias, ¿no? No, porque para contextuarlos también a ellos, Sí, porque es importante la ESI en nuestro país. Sí, sí, correcto, es a nivel nacional y ya está desde el año 2006, también, igual claro. que la Ley de Educación Nacional. Bueno,
Eso era, digamos, lo que apareció, que es verdad, como se trabaja mucho, entonces brinda un espacio como de contención y cuidado, o al menos de escucha, digo, ¿no? Y después se hace seguimiento dentro de la escuela. Entonces, otra profesora lo que planteaba es que por ahí, digamos, cuando nosotros detectábamos alguna situación, claro, como es tan privado y tan, digamos, nosotros por ahí le hacemos seguimiento, pero no se socializa frente a otros profesores que por ahí no saben, digamos, de esta situación y por ahí como para contemplarlo más o tener otro tipo de abordaje frente a las materias, ¿no? Como para darle más tiempo o no sé, otra mirada, ¿no? Ser más contenedores en este punto. Bueno, y después ahora sí, si querés pasamos a las conclusiones, que digamos, lo que dice es un poco lo que está pensado acá. Ahí está, justamente. Ahí está. Si bien es una investigación que está en desarrollo, se busca recuperar algunas reflexiones basadas en la experiencia docente a través de entrevistas acerca de determinados aspectos o dinámicas, ¿no?, que caracterizan a los adolescentes en situaciones familiares inadecuadas y contextos favorables, ¿no? Lo que ellos observan dentro del aula, lo que surge en ese espacio, ¿no? Dice, con este conocimiento y considerando la complejidad de los escenarios, se espera, ¿no?, trabajar las conflictivas en el ámbito educativo con profesores y estudiantes. Primero es en un taller para brindar herramientas a docentes y después justamente bajarla a estudiantes, ¿no? Bueno, se pretende generar mayor comprensión sobre las actuaciones, ¿no?, como recurso y como aspecto relevante para su tratamiento, es lo que yo decía, ¿no? Muchas veces una profesora hablaba que justamente esto del vínculo que ella tiene con los adolescentes, a veces ellos se animan a hablar de lo que pasa y entonces ella no lo denuncia, digo, qué importante que sea el vínculo, ¿no?, la confianza. Sí. Bueno, se espera contribuir mediante los talleres a docentes, generar mayor comprensión y de igual manera transmitir a los jóvenes para que las decisiones y las actuaciones estén a su favor como recurso para la vida y como aspecto relevante para el aprendizaje, ¿no? Bueno, se planteó organizar otra vez los talleres de intercambio con intención de generar agentes multiplicadores de vínculos saludables mediante herramientas que permitan la circulación de la palabra, ¿no?, que favorezca la reflexión para tratar las problemáticas de descuido a fin de introducir modificaciones, en los patrones de pensamiento individuales que admitan lazos afectivos más sanos. Creo que vos hablabas sobre lo de las ansiedades. Claro, manifiestan también muchas situaciones de ansiedad. Bueno, es deseable transmitir a los adolescentes nuevas formas de vincularse en una trama que genere presencia psíquica a través de los recursos que ofrece la institución escolar con un posicionamiento flexible en lo que hace a los tiempos y posibilidades educativas. Bueno, eso, nada más. Y después está la bibliografía, creo. Ahí está. Bueno. Y me falta, pero puse solo un poquito. Sí, te faltan algunas bibliografías, te hayas tomado cosas de Barrio Nuevo, que Sí, también eran correcto, importantes correcto. desde el punto de vista de la Sí, tal adolescencia, cual. en el trabajo Amo- estaban. Sí. Amo Barrio Nuevo. Sí. Y después hay otra que es más nueva. Acá mejor los que estaba, que es también No. sobre una investigación que ellos hacen. Bueno, y otros más, ¿no? Bueno. Castro Santander. Es una Es investigación que ellos una hacen. investigación, sí. Es importante, me parece, Sí. las investigaciones de Castro Sí, Santander. sí, Sí. tal cual. Hay una que tiene Sí. más adelante, hay otro que no está. Bueno, Bueno, nada más. Muchas gracias. acá Quedó mal entonces por ahí. Quedó mal compaginado. García, que también habla sobre una investigación. Bueno, nada más. Gracias. Después lo podemos abrir de nuevo, porque la Bueno. verdad es que es un trabajo que me parece que está en proceso, Sí, correcto. entonces no es muy acabado y es donde parece da lugar también a Gracias. muchos interrogantes. Gracias. Sí, es verdad, sí, pensé con Sí. Se nota que es un trabajo que está iniciando, está como en una cosa exploratoria, con lo cual tiene muchas cosas para preguntarle. Gracias. Bueno, tenemos una presentación menos porque Matías García Schwartz no está. Si querés, Nancy, arrancamos nosotros. Vamos.
Vamos a tener más tiempo si no aparece el otro. Igual es hasta 1:30 y tenemos el tema Sí. de las... Bueno, empezamos tarde, pero Empezamos un poco tarde, a ver, vamos a buscar acá. Anda presentándote, Nancy, si bien yo te pedí el CV, ahí lo tenés. Y me olvidé de una cosa que no está. bueno, te presento a vos. Dale. Nancy Red, licenciada en Psicología, cursó la especialidad en Docencia Universitaria en la UCES, es profesora titular de la Cátedra de Orientación Vocacional en la licenciatura en Psicología de UCES, profesora de la Cátedra de Psicología en el CBC, en la Universidad de Buenos Aires, investigadora, integra el equipo de la Unidad de Orientación Educativa acá en UCES, es psicoterapeuta y orientadora vocacional en el ámbito privado. Nancy López. Nancy, ¿sabes? Bueno, soy psicopedagoga, psicóloga por la UBA. Integro el equipo de el programa de orientación vocacional dentro del Hospital Fernández, en el área programática del hospital. Coordino el área de media. He coordinado la red de orientación, trabajo y educación perteneciente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es una red que integra todos los servicios de orientación vocacional de los distintos hospitales en la ciudad de Buenos Aires. He cursado la carrera de especialización en comunicación pública de la ciencia y tecnología en la Facultad de Exactas de la UBA y no sé, bueno, integro Y es docente de prácticas profesionales en orientación vocacional en la materia nuestra. y bueno, En el medio de todo esto, además, tratamos de investigar. Bueno, venimos trabajando hace mucho tiempo con la cátedra, acá con Nancy, y nos interesa mucho el tema de las representaciones sociales. Hemos hecho investigaciones previas en la medida en que las representaciones sociales que se tienen sobre determinadas profesiones, cómo influyen en las elecciones vocacionales. Y en este caso, bueno, si querés introducir el tema, Nancy, lo que venimos trabajando tiene que ver con la representación social del científico y la representación, que es un tipo de investigación que tiene mucha historia. El estudio de cómo se representan al científico los adolescentes, hay mucho estudio previo, pero en nuestro caso hemos cruzado esa representación con la idea que tienen los adolescentes de cuáles son los principales problemas del mundo y qué injerencia tienen los científicos en cuanto a el diagnóstico y la resolución de esos problemas. Es decir, son dos cuestiones que estudiamos dentro de la noción de las representaciones sociales. Cómo se representan al científico los principales problemas del mundo y en qué medida se articula la idea de la ciencia como lo que puede ayudar a diagnosticar y resolver esos problemas. Digamos, nosotros ya venimos trabajando ya con 2 o 3 investigaciones anteriores, hubo una que Nancy no estuvo. Trabajamos sobre representaciones de carreras e intenciones de futuro. Esa fue más viejita. La segunda que hicimos fue similar a esta, pero en ese momento nos preguntábamos por qué había algunas carreras que se elegían tanto y por qué había otras que eran tan opacas, a pesar de que
podrían tener mucho más salida laboral y ser quizás mucho más interesantes desde el punto de vista de los beneficios económicos que las que sí se eligen permanentemente. Entonces ahí habíamos tomado 6 carreras, 3 de las más elegidas y 3 de las menos elegidas. Acá venimos tradicionalmente con medicina a la cabeza, contador público, abogacía, sube psicología y más o menos esas son las que siempre se eligen, ¿sí? Al menos en las universidades públicas más grandes. Y en ese momento, digamos, había una gran promoción para subir la inscripción en las carreras de ingeniería, por ejemplo, que había muy pocos ingenieros. Geología, por ejemplo, que aparecía como muy desconocida en los alumnos. Y la otra era físico-matemática, que La fundimos acá. directamente matemática, algunos ni siquiera sabían que existía como carrera. Entonces, ahora hicimos algo, pero más vinculado desde el punto de vista, ¿por qué? Porque todo lo que vamos descubriendo, digamos, en estas investigaciones, es que lo que termina guiando mucho la elección es la representación, la imagen que uno tiene de la carrera, pero con un profundo desconocimiento respecto de realmente cuáles son las posibilidades que las carreras ofrecen, de qué se trabaja, qué oferta laboral hay, dónde se trabaja, cuánto se gana inclusive, pese a que dicen que eligen las carreras porque quieren tener salida laboral y ganar más plata. Entonces, bueno, Nancy acá, que es una gran interesada por todo lo que es la temática de la divulgación de la ciencia, lo que queríamos trabajar es, fundamentalmente, digamos, la orientación vocacional tiene 2 ejes, 2 dimensiones, que es la exploración del mundo interno y la exploración del mundo externo. Que uno tiene que colaborar, digamos, con los orientantes a que conozcan sus intereses, sus gustos, sus aptitudes, sus deseos, sus obstáculos también, los mandatos familiares, bueno, una serie de elementos que influyen en la elección, pero no hay ningún proceso de orientación que se considere acabado si no hay una buena exploración respecto de la información sobre el mundo ocupacional y sobre el mundo de las carreras, digamos, no solamente universitario. Ese suele ser un prejuicio nuestro, que a veces también invisibilizamos los terciarios cuando somos universitarios. Entonces, acá lo que queremos ver es, bueno, ver qué representación tienen respecto de los científicos. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones, sobre todo nosotros venimos siguiendo las sería como el CONICET de España, que todos los años o cada 2 años saca, digamos, un relevamiento respecto de la relación entre la ciudadanía y la ciencia. Y hay otras fuentes que hemos tomado, pero siempre la más actualizada sigue siendo la de la CSIC. Y ellos lo que vienen planteando es que si bien la gente se interesa mucho en cuestiones vinculadas a la ciencia y a la tecnología, reconocen que realmente desconocen muchas cosas. Tanto respecto de qué hacen los científicos, cuál es el campo de accionar de la ciencia y de la tecnología, aunque uno la tenga cuando va a comprar un yogur y se fije en la fórmula que tiene. Y también respecto de políticas científicas. Entonces, bueno, lo que nosotros dijimos es, bueno, ¿por qué no pensamos, digamos, no investigamos cómo se presenta esta brecha? Ellos le llaman brecha entre ciencia y sociedad, pero en los jóvenes que tienen que elegir una carrera, porque eso puede, digamos, transformarse en un obstáculo importante si no conocemos cómo ellos se representan, la imagen de los científicos, el quehacer de los científicos y también la capacidad de la ciencia para incidir sobre problemas importantes del mundo. ¿Sí? Bien. Nosotros también andamos corriendo. Espera que no sé cómo se pasa esto. Con la flechita. Con una flechita se me... Posicionate ahí y después trabajar con la flechita. ¿Se entera ahí? No. Acá.
con el Qué raro esto. espera, Vale, acá lo puedo hacer. Permiso, ¿eh? Sí, por favor. porque me quedó- De acá, apretate, acá. Ah, no, porque Espera, quedó porque ahora. me quedó- Espera, Parece como que quedó tildada. como si- cerrá acá, cerrá. Ahí está. Y ahora acá. Ahí está. A ver, Bien. espera. Mucha. Ahí está, mira, después lo puedes bajar de acá. Ahí está. Bueno, esto ya más o menos lo hago con... Bueno, esto es lo que... Bueno, por lo tanto, Decimos digamos, objetivo. por lo menos, digamos, los objetivos generales es comprender la representación social del científico. Trabajamos solamente con alumnos que están egresando de la escuela media y explorar la percepción que tienen respecto de cuáles son los grandes problemas del mundo actual. Y ahí sí después establecer relaciones entre cómo perciben la capacidad de la ciencia y de los científicos para incidir sobre esos problemas. Disculpen, yo me retiro. No cierren la clase, que esto siga a la tarde. Si cierren, sería 50 de... Nos vamos a sentir desamparados. Cualquier cosa me llaman. Nada, tranquilo. O sea, Dale, gracias, Mauricio. Entonces, bueno, como marco teórico tomamos la teoría de las representaciones sociales desde Moscovici y distintos autores que después han retrabajado el concepto y enriquecido. El concepto de identidades profesionales de Bernadette Dumoral, donde ella plantea que las identidades profesionales se constituyen entre el sujeto y el contexto. Y el concepto de imagen ocupacional y de identidad ocupacional de Voslansky, que es el iniciador, digamos, de lo que es la estrategia clínica en orientación vocacional en la Argentina por los años 70, y tiene un concepto importante que es el concepto de imagen ocupacional. Trabajamos con metodologías cualitativas, en el punto, digamos, donde las metodologías cualitativas toman en cuenta, digamos, tomarían en cuenta, digamos, lo que es la interacción en la construcción del mundo. Entonces, en función, digamos, porque la idea nuestra es ver in situ, digamos, cómo los jóvenes construyen la representación en ese momento donde estamos investigando. Para eso trabajamos con grupos focales. O sea, grupos focales muy similar al grupo de discusión, pero muy focalizada la discusión. Y acá, el instrumento de recolección de datos, cuando nosotros trabajamos con grupos focales, hay que trabajar con una guía de pautas bastante organizada para que la discusión no se nos vaya mucho de foco, justamente. Sí. Y en este punto, respecto del grupo focal y de la guía de pautas, es donde, bueno, se enmarca más la presentación de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos de las técnicas proyectivas algunos criterios de interpretación y algunos criterios de análisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trabajamos en los grupos focales con una parte que tiene que ver, digamos, con lo que es la discusión respecto de la imagen del científico, pero posteriormente, digamos, cuando se termina el grupo de discusión, les pedimos que dibujen una persona que hace ciencia. Entonces decimos persona que hace ciencia por el tema del género. Esa sería la consigna. Y después tienen que relatar por escrito entre todos, esto lo construyen entre todos, dibuja uno, pero con los aportes de todos, y entre todos arman el relato de cómo es la vida de un científico. Para que esto no aparezca algo, digamos, descontextuado, hemos investigado algunas cuestiones respecto de qué indicadores sí tomar de las técnicas proyectivas, que en realidad están pensadas para hacer diagnósticos de personalidad, pero que sí nos pudieran servir para que se pueda configurar la representación del científico. Y por otro lado, también
por supuesto, tomamos acá la doble vertiente del concepto de proyección de Freud como mecanismo defensivo, pero también como mecanismo expresivo, que construye, que permite, digamos, la representación del mundo externo. Y por otro lado, hay un texto de Selener, donde Denis Nachmanovich plantea que cuando uno presenta estímulos, ya sea gráficos, verbales o lúdicos, en las técnicas proyectivas, estos estímulos no solamente, dice, remitirán a lo histórico personal, sino que cuando una persona logra captar el significado de este término, es porque ese término ya de alguna manera han sido naturalizados en el ámbito cognitivo y cultural del sujeto, que es un poco lo que hablaban esta mañana, si estuvieron en la presentación, respecto de cómo incluir lo cultural en el campo de las técnicas de evaluación y diagnóstico. Bien, esto es más o menos el marco. Nancy, ahora vamos a la parte que por ahí les importa más a la gente, que son... Bueno, estas son las cuestiones que nosotras relevamos en la producción gráfica, es decir, está, como dijo Nancy, la primera parte, que es en el grupo focal, una investigación más dirigida, con la técnica de recolección de datos, como para que se genere una discusión sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con el rol del científico, qué satisfacciones creen que tienen, qué obstáculos encuentran en su tarea, cómo son, qué actividades son las principales que realizan. Todo eso es lo que vamos investigando. Y después se les pide esta producción gráfica. Y para no tomar las variables que tienen que ver más con la personalidad del que dibuja, estamos tratando de buscar en el índice gráfico que está construido grupalmente, aunque uno dibuje, buscamos esta configuración general, un cierto análisis formal que tiene que ver con el tamaño de la persona que realizan, cómo está emplazada, qué tipo de movimiento, expresión, qué es lo que está realizando, y el análisis del contenido, si la figura está completa o incompleta, el género, qué tipos de personas se representan, y acá siempre tenemos cuidado de decir no el científico, que ya hay un género que se está planteando, sino la persona que hace ciencia, que es lo que pedimos que dibujen. Pero bueno, ¿qué decisiones toman a la hora de dibujar? ¿De qué edad? ¿Qué características físicas tiene esa persona? ¿Qué es lo que está realizando? ¿Está acompañada esa persona por otras? ¿Dentro de qué ¿Qué escenario? herramientas tiene, por Claro. ejemplo? ¿Qué es lo que está utilizando? Todo esto después de la discusión, y ahí es interesante y vamos a plantear algunas cuestiones, ¿no? Bueno, el método de la... Bueno, hay otra cuestión metodológica, o sea, nosotros utilizamos, en primer lugar, digamos, como método de recolección de datos, una especie de guía, digamos, donde relevamos las características que tiene el científico, como ellos se lo imaginan, las acciones, las herramientas que utiliza, los contextos donde trabaja. En otras investigaciones, y sumado, digamos, a el aspecto formal y el aspecto de contenido. Eso nosotros le llamamos categorías iniciales, ¿sí? De esas categorías iniciales, después utilizamos el método de comparación constante de Gleiser y Strauss. ¿Qué significa? Lo que nosotros vemos, partimos de esas categorías, pero después vamos viendo qué otras categorías más podemos ir encontrando cuando empezamos a interpretar estos textos, ¿no? De tanto los dibujos como lo que se dice, como lo que escriben, los consideramos textos. Y en las investigaciones anteriores encontramos que había anacronismos, contaminaciones entre diferentes campos disciplinares no quedaban bien delimitados, desplazamientos como elementos que van de una profesión a la otra, transculturación, como por ejemplo, no sé, los jueces con la toga y con la la peluca. toga y la peluca, que acá no existen.
extravagancias, detalles raros, por ejemplo, y la idealización o la degradación de las personas, en este caso eran de las profesiones. Entonces tratamos de ver si en esta investigación también encontrábamos esas mismas categorías que nosotros ya habíamos construido en las investigaciones previas. Acá vamos a presentar los resultados de 4 grupos focales que tomamos en la ciudad de Rafaela, porque esto se hace Ciudad de Buenos Aires, Conurbano, Cañuelas y Rafaela. Son sectores donde UCES tiene sedes, ¿sí? Bueno, vamos a la parte más divertida. Bueno, inesperadamente este grupo, cuando pedimos una persona que hace ciencia, publicó una sesión de psicología. Entonces, los elementos que podemos ver gráficamente es una psicóloga que tiene mucho mayor tamaño que la persona analizada. Como un elemento extravagante, vemos que la persona analizada está de frente a la psicóloga. Acá hay un diván que tiene mucha preeminencia en el gráfico. Y Como la después, imagen de los psicólogos. Bueno, herramienta, que no se usa casi. un elemento interesante, y esto lo podemos ver en relación con muchos otros gráficos que hemos visto, cuando suele representarse al científico, normalmente ponen un pizarrón con un montón de fórmulas indescifrables, imposibles de saber. Como lo extraño, lo difícil, lo complejo, siempre lo representan con ese elemento ambiental. Y acá lo que aparece es un cuadro donde hay una cantidad de hilos entrecruzados, como una madeja que hay que desentrañar, y fue interesante porque esto apareció en relación con la psicóloga, ¿no? La tarea de la psicóloga. Bueno, ¿qué más? No aparecen acá ni idealización, pero tampoco ni denigración en la figura. Y suponemos que acá la consigna que le dimos es una persona que hace ciencia. Suponemos que acá hubo un desplazamiento de la noción de análisis. El análisis es una de las tareas que ellos asumen que hace el científico en relación con el tema del análisis de datos, y acá suponemos que hay un desplazamiento a el análisis del psiquismo de un sujeto, y aparece Como si esto fuera un compuesto químico. como si fuera un compuesto químico, ¿no? Que incluso en los globos aparece representado, bueno, lo que habla la paciente con ángulos, y la psicóloga como que ordena los puntos, ¿no? Bueno, este fue... Perdóname, ahí en el cuadro también podría ser como un pizarrón, ponerlo como fórmula difícil. No, por eso lo aclaré. Está bien. Habitualmente aparece en la representación del científico un pizarrón con fórmulas claves. Y acá aparece este cuadro. De los científicos de laboratorio aparece siempre eso difícil. Bueno, es una representación bastante más clásica. Aparece como científico un varón con ciertas características. Pelado, un tema capilar que aparece frecuentemente asociado a las personas que hacen ciencia, que es muy interesante. Los anteojos y la bata, estos son infaltables. Lo que aparece como una cuestión interesante es el contexto, sobre todo en este gráfico, porque es un contexto muy contaminado por lo escolar y muy contaminado por clases de ciencias naturales o geografía, porque aparece un esqueleto, aparece un globo terráqueo, aparece esa biblioteca detrás. Y una cuestión muy interesante que aparece mucho en estos chicos que son de esta época, cuando representan algo que tiene que ver con la ciencia, no aparecen computadoras,
Es extraño lo que no aparece. Entonces, aparece como un contexto más antiguo, más sí, la pobreza es Pobre siempre. la pobreza siempre, ¿no? Nunca aparece, nunca falta, nunca falta. Bueno, y acá también es interesante en el relato, porque después les pedimos, bueno, qué es lo que está pasando en esta escena. Es un científico que estudia la contaminación y está tratando de inventar un aparato para resolver el tema de la contaminación. Entonces es interesante porque siempre está la figura del héroe solitario. Imagínense, un tema como la contaminación es un problema complejísimo. Es un problema que no depende ni de una disciplina científica, ni siquiera solamente de la ciencia. Es un problema complejísimo. Pero acá está la figura del héroe solitario que se la pasa estudiando eso y que está inventando un aparato que va a resolver eso. Entonces ahí aparece esta idealización, sí, aparece fuertemente acá. También la manera en que visibilizan problemas complejos, hay una simplificación muy grande. ¿Sí? Sí. No sé si algo me lo estoy olvidando acá. Sí, que sería buscar la solución de la contaminación a través de un artefacto. Que además tampoco se lo ve construyendo nada. Está como con las preguntas ahí en un escritorio, pero bueno, está Me parece pensando. que se da cuenta que Pero esta no. cosa de que está pensando, y esta cabeza tipo la Lo de las Sí, preguntas, se quedó pelado. las de las preguntas en la cabeza siempre también es un Es clásico. un clásico también que... Bueno, acá No no sé sé si se llega a ver, porque las líneas ya eran Por ahí a lo muy mejor si finitas. querés cerramos con este, hay otro más, pero digo para darle un poco de lugar porque nos estamos pasando. Sí, nos pasamos, perdón. Bueno, este es un científico que está yendo al laboratorio. En el relato dicen que se está por jubilar y en realidad aparece la representación de una persona muy joven que va pensando en el camino. Entonces, está atravesando la naturaleza y sigue pensando. Y cuando se habla del trabajo del científico es alguien que toma muestras. Pero tampoco se sabe muestras de qué ni para qué. Hay una cuestión de descontextualización, ¿no? Donde es gente que hace algo, pero no se entiende muy bien qué hace, pero es muy importante porque está pensando mucho en eso. Y además, aunque está por jubilarse, y el que está por jubilarse va a seguir pensando, dice que tiene un equipo, no se representa el equipo, pero bueno, no hay denigración, no hay una degradación de la figura, hay una idealización en el sentido de esta persona que, aunque se está por jubilar, sigue pensando mucho, aunque no se entiende qué es lo que piensa, o para qué. Y por fuera del trabajo, porque mientras va caminando, no es Sí, que se sí. hace pensar en el trabajo. Bien. Los anteojitos. Los anteojitos que duplican la mirada, porque los tiene acá los anteojitos. Hay que observar mucho. Sí. Y las herramientas que nos olvidamos en el anterior, la lupa y una libreta para anotar. ¿Sí? También hay en la investigación, o en todo trabajo de investigación, un cruce a los Sherlock, ¿no? Sí. Eso también aparece. Bueno. Sí, y eso, la cabeza como el instrumento más importante. Sí, que parece un árbol más. Sí, intelectual. Sí, 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 es una copa. Siempre aparece la cabeza como el elemento y grande, en algunos casos Llena grande. de pensamiento. Sí. Bueno, vamos al último. Nuevamente solitario. También. Y otro solitario. Otro que toma muestras. Otro que está tomando muestras en la naturaleza. Es una naturaleza que se lo está comiendo prácticamente, está desvanecido él en el medio de la naturaleza. También la maraña. Sí, hay una maraña ahí arriba, lupa, cámara de fotos, otra vez la lupa, absorbido totalmente por el trabajo. Después, ¿qué más? Bueno, no hay cuestiones extravagantes, ni degradaciones, ni idealizaciones, pero sí esta cuestión de esta dedicación, es estar totalmente absorbido en una tarea que tampoco se entiende muy bien, toma muestras para después analizar. Sí, ni siquiera dicen qué es, ¿no? Ni Porque siquiera qué es.
qué científico es. Hasta ahora hay no, una no dificultad, aparecen los nombres, sí. salvo la psicóloga, Sí. no se dice qué son, qué carrera siguieron. Aparece esto. Y ¿Quieres? sí, sí. ¿Sí? No, está bien. Bueno, no, en principio, lo que queríamos mostrar también es cómo uno puede hacer una adaptación de las técnicas proyectivas al campo de la investigación, pero bueno, siempre pensando, digamos, cuál va a ser el objeto de investigación sobre el cual vamos a trabajar con esas técnicas proyectivas. Y en este caso, la verdad es que creo que nos ha dado bastante buen resultado para poder capturar, digamos, la representación social. Que en general, digamos, lo que aparece en el dibujo de la representación vendría a ser como el estereotipo. Sería como el núcleo más duro de la representación y creo que es lo más difícil y lo más verdadero. ¿Por qué? Porque después, en la conversación con ellos, por ahí sí aparecen elementos más modernos, por ejemplo. Pero al momento de plasmar la representación, ahí aparecen, digamos, los estereotipos más fuertes, los anacronismos y el Y los desconocimiento. sesgos y el desconocimiento del trabajo del científico. El ¿no? desconocimiento más verdadero. Porque el estereotipo tiene que ver en general con una figura masculina, en general Sola. solitario, en general una persona mayor, en general con algo que tenga que ver con el laboratorio, que es la representación más tangible de la ciencia, aunque la ciencia tiene una cantidad de desarrollos muy ricos en distintas disciplinas, pero volvemos a caer en el químico en el laboratorio, que tampoco se entiende demasiado bien qué hace, porque hay algo de misterio en ese trabajo donde se toma muestras, se analiza y se mezcla en líquido. Es una cuestión. Y por otro lado, digamos, un desconocimiento profundo de cómo se produce el conocimiento actualmente, que es el trabajo en equipos. Los equipos de investigación, bueno, hoy se hablaba claramente a la mesa de la mañana. Es muy difícil investigar solo o uno puede hacer algo muy acotado. Muy difícil. Los equipos, algunos son muy grandes. Entonces, bueno, hay mucho anacronismo también, ¿no? Mucho laboratorio pasado de moda, mucho desconocimiento de cuáles pueden ser las herramientas propias del trabajo de cada científico. El trabajo interdisciplinario, que es el trabajo más común, digamos, en la actualidad. Y esto que planteaba Nancy hoy, cómo a través de la metonimia y de la simplificación aparece como una concepción muy reduccionista de la ciencia. Y por otro lado, nuevamente, al desconocer también el trabajo en equipo y la complejidad, pareciera ser que una persona y con un instrumento podrían llegar más o menos a resolver, no sé, descubrir la pólvora, como se decía antiguamente, para utilizar un anacronismo. Y lo que se llama el momento eureka, ¿no? De golpe se le puso. El gran descubrimiento. El gran descubrimiento. Bueno, nada, esto finalmente seguimos pensando que hay que trabajar mucho sobre la información en los procesos de orientación vocacional para promover elecciones que resulten por lo menos, sí, un poco más sustentables. No porque, bueno, los alumnos no vayan a cambiar de carrera porque realmente lo hacen, pero al menos que la elección esté fundada un poco más en cierto criterio de realidad y no en tanto imaginar. Bien. Bueno, listo.